Han pasado 73 años ya de esto que mucha gente mal llama invasión. Yo escuchaba desde chiquito y todavía escucho hoy algunas personas que se refieren a la invasión de Luperón o a la invasión de Constanza, Maimón y Estero Hondo, y que en los últimos años un poco se ha logrado redefinir como lo que es una expedición patriótica. Una expedición patriótica que los historiadores han catalogado como una epopeya memorable. Y yo me hacía, cuando me pidió Sulamita, que me llamó para decir algunas palabras, reflexionar por qué hoy, más de 70 años después, seguimos recordando esta gesta. Y sin duda, porque esa gesta representa uno de los episodios más relevantes en la larga lucha del pueblo dominicano por defender su dignidad, por hacer valer sus derechos y por lograr dejar establecido en nuestro país un régimen democrático. Y de la enseñanza que nos legaron estos héroes y estos expedicionarios, o esta gesta en sí, yo quiero rescatar en primer lugar el valor de esa confraternidad internacional. Ese ejemplo de confraternidad internacional. Aquí participaron expedicionarios y por eso cantamos los himnos de esos países, entonamos e izamos las banderas de Costa Rica, de Nicaragua, de los tripulantes estadounidenses que terminaron siendo asesinados al venir colaborando con nuestros héroes. Y ese ejemplo de solidaridad internacional hay que seguirlo rescatando y trayendo hasta hoy, que se expresa en diferentes maneras. Pensar en cómo hoy el pueblo nicaragüense vive bajo un gobierno en el que no hay libertad de expresión, en el que se celebran unas elecciones en el que los candidatos de oposición son perseguidos y apresados, y en ese esquema se va a unas elecciones. Y uno debe recordar cómo en ese momento, en los momentos más difíciles de nuestra historia como dominicanos, esos hermanos latinoamericanos estuvieron allí para defendernos y ayudarnos a recuperar nuestra libertad y nuestra democracia. ¿Y qué rol hoy podemos nosotros jugar ya en un mundo diferente, donde no se combate con las armas, pero sí a nivel diplomático, para contribuir a que esos pueblos hermanos también vivan con dignidad y vivan mejor? Y en ese recuerdo de confraternidad quiero destacar el rol que, aunque no se hizo aquí la bandera de Guatemala, el rol que desempeñó el presidente Arévalo de Guatemala, porque el pueblo dominicano de alguna manera tiene un agradecimiento eterno con el presidente Arévalo, que en su momento concedió apoyo logístico a los exiliados dominicanos para la organización de la expedición de Cayo Confites. Y para esta expedición que hoy recordamos de Luperón, puso a disposición su propio territorio, porque allá fue que se prepararon y organizaron nuestros héroes en Guatemala, con el apoyo del presidente Arévalo, que también puso a disposición aviones para que a nivel logístico se pudieran dar estas expediciones, consciente de la presión que eso significaba del gobierno de los Estados Unidos, que como gobierno apoyaba en ese momento la dictadura trujillista, y de la propia presión del gobierno dominicano, que no dejaba de jugar un rol en la comunidad internacional en ese momento. Lo otro que quiero recordar y rescatar en esta palabra, que no me quiero extender, la otra reflexión que quiero hacer, que como parte del ejemplo de estos expedicionarios, de las enseñanzas que yo siento que hoy en el siglo XXI debemos rescatar de ellos, es la lección y el ejemplo del buen nacionalismo que debe existir. Y hablo buen nacionalismo en contraste con ese tipo de nacionalismo dañino a veces, que nos hace sentirnos superiores, que simplemente por haber nacido en un país, tener una cultura determinada y unas prácticas determinadas, somos superiores a los demás. Yo creo que ese es un nacionalismo dañino. El nacionalismo positivo, que yo quiero reivindicar, que fue el que nos enseñaron estos héroes, es ese sentimiento de amor a la gente que habita nuestra patria, que los hace desprenderse de todo, de sus familias, de sus posesiones, de su propia vida, para venir a luchar por construir para todos y para todas un país en el que se pueda vivir con dignidad, con derechos garantizados, en el que todas y todos los que los habitamos podamos vivir mejor y estar dispuestos a sacrificarse por ese ideal de país. Ese es el buen nacionalismo que yo quiero rescatar
que nos enseñaron, que nos legaron estos expedicionarios de Luperón. Ninguno de ellos vino aquí buscando un beneficio personal. Ninguno de ellos se montaron en esos aviones, se entrenaron en este caso allá en Guatemala y agarraron esos fusiles por un deseo egoísta. No, era un deseo patriótico, nacionalista en ese buen sentido, de ver a su país poder vivir con dignidad, que su gente, sus derechos sean respetados, garantizados, que podamos elegir libremente a nuestros gobernantes. Y quiero citar una frase de Tulio Arbelo, uno de estos héroes sobrevivientes de la gesta de Luperón y que había participado también en la de Cayo Confite 2 años antes, que en sus memorias decía, para un poco poder entender lo que pensaba en ese momento, la convicción, y lo cito, de que dentro de poco al fin pisaría tierra dominicana, fusil en mano, con el propósito de derrocar la tiranía trujillista, no podía por menos que hacerme sentir como si estuviera a punto de colmar todas mis ambiciones. Y a ese nacionalismo es al que yo me refiero, que tenemos que rescatar, dispuesto a ya hoy en día en el siglo XXI, no con fusil en mano, pero sí con las herramientas que tenemos hoy para luchar por ese programa mínimo del que hablaba Patricia. En este 73 aniversario del heroísmo de estos héroes que hoy recordamos, de su heroísmo y entrega a nuestra patria, la mejor manera de honrarlos es asegurándonos de que nuestros esfuerzos estén alineados con esos ideales patrióticos que los movieron, los de crear una sociedad donde todas las personas tengamos la oportunidad de vivir en dignidad, libertad y protección. Loor a los héroes y mártires de junio de 1949. Muchas gracias.